Listo, Agus, ya pueden empezar, ya estamos grabando. Bueno, espectacular. ¿Me escuchan bien todos ahí? Sí. Bien, buenísimo. Bueno, gente, la verdad que me parece que estas son lindas oportunidades. Me parece que es una oportunidad para que conozcan acá a la doctora María Fernanda García Bustos. Ya ahora nos repartimos un poco qué cosas vamos a decir en el Ateneo. Ya la van a conocer bien. Pero bueno, María Fernanda es una investigadora del CONICET, es doctora en medicina. Y ha dedicado prácticamente 20 años de su vida a investigar sobre la leishmaniasis en el norte argentino. Así que la verdad que a mí, la verdad cuando la conocí, porque este paciente lo compartimos con María Fernanda, la verdad que me pareció súper interesante. Y ahí también me di cuenta que algún cierre que hice en San Justo cuando me fui, les hablé de la investigación con sentido, la investigación con autotrascendencia, que supere, digamos, el ego personal y la publicación, porque quiero que mi nombre esté en la revista, y tratar de que esa investigación tenga alguna aplicación que sirva para tu población, para la población para la que vos trabajás. Así que me parece que hay mucho de esto en María Fernanda. Así que bueno, ya la van a ir conociendo. Nosotros, para que se den una idea, estamos transmitiendo desde una unidad operativa del CONICET en Salta, que está entre la Universidad Nacional de Salta, y tiene el máximo grado de complejidad esta unidad de investigación que investiga sobre Trypanosoma cruzi, sobre leishmaniasis. Obviamente, María Fernanda trabaja más que nada en lo que es el sector de leishmaniasis y es directora, digamos, de este área. Nos conocimos a partir del caso que vamos a presentar ahora. Para los que no me conocen, porque creo que hay varios chicos ahí de primer año que no conozco las caras, ya me pierdo las generaciones. Bueno, yo soy Agustín Matías Muñoz y fui médico ahí, como dijo Lucas, hasta hace 3 años que me vine a Salta, ahí en la sede de San Justo. Bueno, voy a arrancar con una bomba, me gustan las bombas y la polémica, les voy acá a leer una frase, ustedes también la tienen ahí, polémica, de un libro del año 55 que encontré acá en Salta, en el Hospital Materno Infantil. Yo estaba emocionado con la leishmaniasis, que no entendía nada yo de leishmaniasis, nunca había visto un caso de leishmaniasis. Me ponía a leer cualquier cosa sobre leishmaniasis. Este es un libro del 55. Miren lo que dice. Las lesiones cutáneas abandonadas a sí mismas pueden evolucionar a la cicatrización, aunque es lo excepcional. Generalmente se hacen extensivas, se infectan secundariamente. Es menester considerar que la mayoría de los pacientes son gentes de costumbres primitivas, muchos de ellos indígenas, para quienes las más elementales medidas de higiene no existen. Además, como las lesiones son poco o nada dolorosas, no impiden el trabajo, son descuidadas y los enfermos llegan al tratamiento con lesiones muy avanzadas y después de haber pasado por manos no médicas, dice ese curandero, tan comunes en las regiones donde la leishmaniosis asienta. Un tratamiento oportuno y bien reglado abrevia la evolución y la cura. En cambio, las lesiones mucosas o las formas mixtas cutáneo-mucosas son de una evolución desesperadamente crónica y de una rebeldía al tratamiento que frecuentemente agota la paciencia del enfermo y del médico. 1955. Después vamos a ver qué hay de cierto de esto hoy en día, si hay cosas que se mantienen, pero el INADI nos agarraría y nos metería en cana hoy en día con una frase como estas. Ahora, bueno, ¿qué les vamos a presentar nosotros? Miren el contraste. Un paciente masculino de 40 años de 2 de 310, en el año 2025. Bueno, arranco. Bueno, este paciente masculino de 40 años, un pescador así de toda la vida, a mediados de octubre del 2023, decide irse a pescar a la cuenca del Bermejo, en Formosa. Él paraba en un lugar que se llama Pozo del Mortero, que está ahí en el mapa, a su izquierda, y viajaba unos kilómetros todos los días para ir a pescar al Bermejo. Obviamente, bueno, este es el punto inicial de todo el conflicto que vamos a ir conversando durante la presentación. Unos meses después, ya en diciembre del 2023, enero del 2024, el paciente siente que tiene una lesión, como él lo refiere como si fuese una picadura, una papulita,
que luego se erosiona en la región posterior inferior de la pierna izquierda, que interpreta, no le dio bola, interpreta inicialmente como una lesión por rascado post picadura. Y en el transcurso de los siguientes días le aparece una placa eritematosa alrededor de la misma, ¿no? Ahí ya cuando la cosa se empezó a extender, ahí se empieza a preocupar el paciente y empieza con alguna que otra consulta. Ahí tienen una imagen de lo que se veía, es una foto del paciente esta, todavía no había entrado en contacto con médicos, en donde, digamos, esta es la primera vez que a él le hace ruido un poco lo que tiene en la pierna y ya pasó de ser un granito, como él decía, a algo un poco más extenso. Para decirles un poco, que esto tiene que ver un poco, digamos, desde el punto de vista sindrómico de la clínica, con las lesiones de piel que no resuelven, esto lo hemos visto muchas veces, que tiene que ver con el famoso criterio, che, ¿cuándo biopsio una lesión cuando yo no tengo respuesta a los tratamientos clásicos de antibióticos? El señor de enero a marzo del 24 recibió múltiples esquemas antibióticos dados por diferentes profesionales: cefalexina, levofloxa, clinda, peni, trimetoprima, sulfamethoxazol, minoxiclina, una barbaridad de cantidad de tratamientos en 3 meses. Bueno, pero lo que pasaba es que el paciente, ya estábamos en marzo del 24, se seguía matando antibióticos, viendo diferentes profesionales, y la realidad es que esto no resolvía. La verdad que no resolvía, cada vez estaba peor, como ustedes ven en la foto, está mucho peor que en el mes de enero. Ahora vamos a pasar a la experta que les va a explicar un poco de estas fotos, y le va a comentar con más detalle qué cosas se ven y qué cosas no se ven, que es muy interesante. Así que ven que va empeorando. Ya hicimos como 200 antibióticos y sigue empeorando la lesión. Fines de marzo del 24, el paciente se llega a internar en un centro privado de Salta, no en el donde yo trabajo, otro centro, cercano, unas 20 cuadras. El paciente, digamos, le hacen un laboratorio y se presenta con leucopenia, plaquetopenia, esplenomegalia leve, la lesión que ustedes acaban de ver. ¿Qué vuelven a hacer? Lo mismo. Le vuelven a indicar antibióticos empíricos. Le hacen varios estudios, hemocultivos, cultivo de la secreción de la herida, que ya tenía secreción, ecodoppler, ecografía de partes blandas, ecografía abdominal, serología para dengue. Ustedes recuerden, con este laboratorio era plena, digamos, epidemia de dengue, era absolutamente frecuente en ese momento, a comienzos de 2024, una epidemia de dengue que llegó hasta Buenos Aires. Bueno, la serología terminó siendo negativa, y enfermedad de transmisión sexual, todo negativo salvo la leve esplenomegalia que se terminaba confirmando. Obviamente, como la situación no cerraba, lo ve que un equipo de hematología le termina haciendo una PAMO, lo interpretan como una aplasia medular por antibióticos, que había tomado 400 antibióticos, y intoxicación por piretroides. Surgió al interrogatorio que el paciente había estado fumigando con todas las ventanas cerradas, como 4 horas, su negocio. Él tiene un negocio de carnicerías o varios negocios de carnicerías, y se interpreta como algo tóxico, digamos, la aplasia medular. Y en ese contexto se suspende la antibiótico terapia empírica. Ya hacia fines de marzo del 24, empiezan a surgir en algunos profesionales, el mismo padre era médico cirujano, de que esto no cerraba, y que había que profundizar tal vez en otras etiologías. Y ahí surge la lamparita de, che, esto no será una leishmaniasis, estamos en una zona endémica. Ahora le paso la palabra a la doctora María Fernanda García Bustos para que la conozcan, que va a entrar más en los detalles técnicos de especialista. Bueno, buenas tardes a todos. Ante nada, bueno, siguiendo un poco con el relato del caso del paciente, el paciente nos llega al instituto recién la primera semana de abril del 2024, es decir, varios meses después de todo esto que les venía comentando Agustín. Llamativamente, bueno, cuando lo recibimos, ahora van a ver cómo lo recibimos, ¿sí? Y la diferencia con la lesión inicial, porque con esa lesión inicial tranquilamente se podría haber sospechado una leishmaniasis cutánea desde un comienzo, ¿no? Siendo que estamos en una zona endémica, pero como el paciente ha ido a pescar a Formosa, digamos, y es un paciente que vive en una zona, digamos, bastante exclusiva de acá de Salta, no se pensó para nada.
yo creo que tiene un poco que ver con esto, con esta frase impactante con la que empezamos este Ateneo, ¿no? Bueno, no nos llega el paciente en un primer momento, sino las muestras de este paciente. Nosotros acá somos un instituto que somos de referencia en toda la zona del NOA para diagnóstico de leishmaniasis. Nos llegan las muestras de este paciente, cuando ya se hace la sospecha, bueno, nos llega junto con la ficha epidemiológica y resulta ser positivo para leishmaniasis. Lo que nosotros hacemos acá en el laboratorio, hacemos una ELISA, ¿sí? Para determinar anticuerpos anti-leishmania, que resultó reactivo. Se hace conjuntamente una serología para Chagas. ¿Por qué? Porque al ser dos parásitos que pertenecen, digamos, ambos a la misma familia, ¿sí? Entonces, bueno, una serología, digamos, positiva para Chagas invalida una serología positiva para Leishmania, ¿no? Por esta reacción cruzada. Se hace un frotis, se raspa la lesión con un palillo que tiene una punta biselada, en donde se profundiza en el interior del borde y se raspa también el fondo de la úlcera, el cual resultó negativo, ¿sí? Ese frotis luego, bueno, se coloca en un portaobjetos y se tiñe con Meigrum o Algiemsa. Se realiza también un cultivo del aspirado del borde de la lesión. En este caso lo que se hace es tomar un aspirado desde la piel sana, profundizando en el borde, ¿sí? Porque la lesión crece desde el centro hacia los bordes, entonces ahí es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de parásitos, el cual resulta positivo, ¿sí? Entonces, ante un cultivo positivo ya no quedan más dudas, ¿sí? Es como el gol estándar, es donde uno ve el parásito, digamos, nadando en el medio de cultivo. Y también se hizo una PCR, una kPCR, que es la PCR que se hace del ADN kinetoplástico del parásito, que también resultó reactiva. Luego se mandó a tipificar, ¿sí? Nosotros acá, como parte de nuestras líneas de investigación, hacemos tipificación de especies. La especie predominante en nuestra región es Leishmania brasiliensis, si bien hemos encontrado otras especies, pero la predominante es esa. Creo que están conectados los compañeros del italiano que pertenecen a una unidad asociada de CONICET, allí en el italiano, que son los que hicieron la tipificación, y bueno, me gustaría que después por ahí puedan comentar un poco sobre eso, ¿no? Bueno, a la semana siguiente el paciente inicia el tratamiento con el famoso glucantime o antimoniato de meilumina, ¿sí? Que hoy por hoy la Organización Panamericana de la Salud no lo tiene ya, a diferencia, digamos, de la última, porque ellos van sacando guías, ¿sí? La última guía era del 2013-2014, donde siempre se mantuvo a este tratamiento que cabe destacar que se usa desde el año 1920, ¿sí? Como primera línea de tratamiento, para que veamos también un poco esta cara que mostramos recién, ¿no? De esta enfermedad asociada a la pobreza, a que los laboratorios no tienen, digamos, un interés en investigar nuevos tratamientos o nuevas drogas. Entonces, este es el medicamento de primera línea que se usa desde 1920. Se hace, bueno, un esquema completo. Para la forma cutánea, el tratamiento en general está indicado por 21 días. A este paciente se le extiende por 7 días más. Ya vamos a ver la lesión, digamos, que presentaba en ese momento cuando inició el tratamiento. El esquema estándar es una ampolla de glucantime cada 12 horas. Cada ampolla equivale a 405 miligramos de antimonio o 1,5 gramos de antimoniato de meilumina. En ese momento se le vuelve a hacer una ELISA para determinar los anticuerpos
y el paciente ya había aumentado un 14% sus anticuerpos respecto al basal al momento del diagnóstico, que es el que se considera, digamos, el 100%, ¿no? Bueno, así comienza el paciente su tratamiento, ¿no? Donde podemos observar, no sé si se puede ver la flechita mientras se presenta. Yo estoy tratando acá de señalar, no sé si se puede ver en la pantalla de Sí, ustedes. sí, se te ve. ¿Sí? Bueno, podemos ver ya, fíjense la diferencia con lo que mostraba Agustín al principio, de pasar a ser una lesión, primero una erosión y después una lesión ulcerosa típica con bordes sobrelevados. Acá ya tenemos una úlcera de bordes irregulares, que tiene sí esta típica membrana amarillenta que suelen presentar las lesiones por leishmaniasis, que es debida, digamos, a la acumulación de exudado y al tejido granulomatoso, ¿no? Característico de estas lesiones. Y toda esta placa, también de aspecto granulomatoso, perilesional, ¿sí? Bastante importante, ¿no? Bueno, así empezó el paciente el tratamiento con esta lesión. Se hace, como dijimos, un esquema de 28 días y cuando termina el tratamiento, ¿sí? Acá tenemos una foto un mes después de finalizado el tratamiento, en donde se puede observar una mejoría, ¿sí? Ustedes pueden ver acá, esta es la lesión primaria, ¿no? En donde se supone que se produjo la picadura del insecto vector. Podemos ver que es una lesión que ya no tiene ese aspecto húmedo, sino ya más bien un aspecto seco, ¿sí? Eh, el fondo, digamos, ya no presenta esta membrana amarillenta. La placa, ¿sí? ha disminuido notablemente. Sin embargo, en el control de un mes post tratamiento, podemos observar, que acá yo les marqué algunas, de estas pequeñas pápulas nuevas, es decir, lesiones satélite que aparecen dentro de esta placa que rodea a la lesión, ¿sí? Entonces, la aparición de nuevas lesiones en este contexto ya es un indicio de una recidiva, ¿sí? Y por lo tanto de falla terapéutica. Entonces, la indicación, el criterio en este caso, es repetir los estudios microbiológicos. Se toman muestras de esas lesiones satélite y obtenemos nuevamente un cultivo positivo y una PCR reactiva. El frotis volvió a dar negativo, ¿sí? Sin embargo, los anticuerpos presentaron un descenso, ¿sí? Un descenso importante, ¿sí? Entonces, aparentemente la lesión venía, digamos, con una cierta, digamos, evolución, pero todavía quedaban parásitos en la misma, ¿sí? Entonces, bueno, esto se interpreta como una recaída, como una falla terapéutica, y el criterio es repetir el tratamiento. Bien. Por lo tanto, a principios de junio del 2024 se hace un nuevo esquema, idéntico al que se hizo anteriormente con glucantime. El criterio actualmente en la región es ese, ¿sí? Ya tal vez dedique unas palabras a esto porque hemos visto que habría que seguir indagando un poco más sobre esto, pero el criterio es recién cuando un segundo ciclo de este tratamiento falla, pasar a un tratamiento de segunda línea, ¿sí? Entonces el paciente se somete. Hay que aclarar que este es un tratamiento bastante invasivo, son 28 días de 2 inyecciones intramusculares por día, bastante dolorosas, ¿sí? Que en este caso no hubo efectos adversos, pero tiene, digamos, es un medicamento bastante tóxico, que tiene
hepatotoxicidad, cardiotoxicidad, toxicidad pancreática, bueno, entonces no es, digamos, algo que se debe indicar a la ligera, ¿verdad? Y tiene que tener un control muy estricto. Bueno, termina el segundo esquema, los anticuerpos seguían bajando, ¿sí? Con respecto a ese basal que en un primer momento había aumentado, pero luego de los 2 ciclos de glucantime venían descendiendo los anticuerpos, pero acá vemos, bueno, la lesión a fines de julio, luego de finalizado el segundo tratamiento, donde podemos observar que si bien hubo una buena evolución de la lesión primaria, en donde vemos que más del 50% de la lesión está epitelizada, presentando, digamos, una costra, acá una costra hemática remanente, ¿sí? Aparecieron nuevas lesiones, ¿sí? Otra vez aparecieron nuevas lesiones satélite, entonces se le vuelve a tomar muestra en esas lesiones. Esto aparece un mes también después de haber finalizado el segundo esquema terapéutico. Ahí, bueno, marqué una de las lesiones que aparecieron posteriormente, ¿sí? Entonces, si bien hay una mejoría general de esa lesión inicial, seguían apareciendo estas lesiones nuevas, lo que nos indicaba que, bueno, el tratamiento no estaba resultando, ¿no? Entonces, como mencionaba antes, si bien los anticuerpos seguían disminuyendo, ¿sí? Seguíamos con cultivos positivos, ¿sí? Seguíamos teniendo parásitos en la lesión y, bueno, la PCR también reactiva. Bueno, ¿qué hacer? Recién acá, digamos, según lo que establece hasta este momento, bueno, el paciente tenía un equipo conformado por un infectólogo y una dermatóloga, pertenecientes a 2 hospitales públicos distintos de la ciudad de Salta. Nosotros acá en el IPE, en esta instancia que acabo de contar, digamos, en estos 2 primeros ciclos y cuando se hizo la segunda línea de tratamiento que voy a contar, nos encargamos del seguimiento, ¿sí? Y de la toma de muestras, por supuesto, y del seguimiento clínico del paciente, pero no tuvimos ninguna intervención en lo que fue el tratamiento en sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, después de esos 2 esquemas fallidos de glucantime, los profesionales tratantes deciden iniciar la segunda línea, que en este caso es anfotericina B. Para la leishmaniasis cutánea se puede hacer la anfotericina B desoxicolato, la anfotericina B liposomal, ¿sí? La eficacia que se ha reportado para ambas es la misma, con un perfil de toxicidad más bajo, obviamente para la anfotericina B liposomal. Y empieza con este esquema, ¿sí? 3 ampollas de 50 miligramos por día, o sea, 150 miligramos por día, durante 10 días. Y posterior a eso, se le realiza la colocación de glucantime intralesional. ¿Qué significa eso? Infiltraciones de glucantime en los bordes de la lesión, ¿sí? Entonces, un poco quisimos acá abrir algunas preguntas, ¿sí? Hay que tener en cuenta, que no lo dijimos, que este es un paciente que pesa aproximadamente 100 kilos, ¿sí? Entonces, se le hizo tanto en el tratamiento con glucantime, se le hizo la dosis máxima, ¿sí? Que se puede hacer, que son 2 ampollas por día, no se puede pasar de eso, independientemente del peso del paciente, esa es la dosis máxima. Pero acá, en el caso de la anfotericina B, no recibió, según lo que nosotros podemos observar, no recibió, digamos, una dosis adecuada.
tal vez si hubiera recibido o la hubiera recibido por más días, digamos, porque acá también se mide no solo la cantidad de miligramos que recibe por día, sino la dosis total acumulada, que es hasta de 40 miligramos kilo total de dosis acumulada. El, el paciente, por el peso que tiene, recibió aproximadamente 15 miligramos kilo de dosis total acumulada, ¿no? Y por otro lado, la indicación del glucantimia intralesional. El glucantimia intralesional tiene unas indicaciones muy, muy específicas que son, digamos, lesiones pequeñas, no más de 3, tienen que ser, digamos, lesiones bien, bien definidas, o sea, lesiones típicas. Y en este caso, como ustedes pueden ver, es una lesión, o sea, no se tiene en cuenta el tamaño de la lesión primaria, que era de 2 centímetros, sino de toda la lesión, que era de casi 9 o 10 centímetros, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, de acuerdo a las guías de tratamiento, no fue correcta la indicación del glucantime intralesional. No sé si querés comentar vos algo al respecto. No, digamos que un poco lo que decías vos de la anfotericina, a mí lo que me llamó la atención cuando uno lee la literatura, hablan de 3 miligramos kilo. Y estaríamos hablando de una dosis para 10 días de 300 miligramos día, o lo que vos decís, o por lo menos o duplicar el tiempo. Pero fue simplemente leyendo la literatura, ¿no? No, obviamente no porque conociera casos de leishmaniasis, pero me llamó la atención el peso y la indicación, ¿no? Obviamente también hay factores económicos acá, digamos, las ampollas de Anfo son muy caras, y bueno, siempre esas cosas influyen, y bueno, eso. Eh, perdón. Eh, Bueno, eh, termina el tratamiento con la ANFO y el glucantime intralesional, ¿sí? Y a principios de octubre vuelve el paciente, ¿sí? Acá podemos observar que la lesión inicial tuvo una muy buena evolución, ¿sí? La placa que rodeaba la lesión también, digamos, tuvo una disminución bastante importante, tanto en extensión como en signos inflamatorios, pero continuaban apareciendo estas lesiones satélite, digamos, o pápulas perilesionales. Entonces, bueno, seguíamos en problemas, ¿no? Eh, bueno, nos mandan nuevamente las muestras, el diagnóstico se llega a través de frotis en este caso, el cual resulta positivo, ¿sí? Y ya en este momento el paciente, en vez de seguir con ese descenso que venía de anticuerpos, presenta un aumento de anticuerpos. Acá ya se empieza a revertir la situación y el paciente empieza a aumentar nuevamente sus niveles de anticuerpos anti-Leishmania, ¿no? Bueno, eh, la foto anterior es de la primera semana de octubre, esta es de la segunda semana de octubre, donde podemos observar que estas lesiones satélite empiezan a aumentar de tamaño, ¿sí? Estas pápulas que veíamos inicialmente, esto es típico de esta reactivación, ¿no? Es muy típico. Esto en la literatura muchas veces se lo encuentra bajo el nombre de leishmaniasis recidiva cutis, ¿sí? Son estas pequeñas lesiones papulares en el borde con una umbilicación central, ¿sí? Y bueno, lo tenemos al paciente nuevamente, seguimos teniendo la lesión positiva, y bueno, ¿y qué hacemos? Ya probamos todo, ¿sí? Primera línea, repetimos esquema, falla terapéutica, segunda línea de tratamiento, ¿sí? Y acá, bueno, es donde comienza la intervención de Agustín. Bueno, se nos pide que encaremos al paciente en conjuntos, el tratamiento del paciente en conjunto,
Así que bueno, acá empieza nuestra intervención, digamos, en la parte de tratamiento. Bueno, no, lo más loco de todo esto es que el padre de este paciente es cirujano. Bueno, estaba muy involucrado en toda la situación clínica del paciente, de su hijo. Bueno, habla con Fernanda, me llama a mí. Bueno, me empieza a relatar desde este momento toda la situación. Y un poquito, bueno, a mí una cosa que me asustaba en este punto como clínico, ¿no? Todos esos antecedentes de, no sé, de citopenias, esplenomegalia, digo, no sé, ¿qué está pasando acá? Déjame reevaluarlo, ¿a vos qué te parece, Fernanda? Y empezamos a debatir un poco sobre ese tema. Porque si bien uno cuando va a leer a la literatura, y nosotros ya sabíamos que era una Leishmania brasiliensis y que básicamente de una forma cutánea, existen esos casos rarísimos en los cuales se puede visualizar, que es un porcentaje absolutamente chiquito, porque claramente es un tipo de enfermedad que afecta más la parte cutánea, lo cutáneo mucosa, pero a mí no sé, me asustaba, digamos, viste, nosotros los clínicos nos traman un poco ese tema de las excepciones. Y la verdad que existen reportes de extraños casos de visualización. Uno no pensaría que un paciente con un buen pasar económico, que no está desnutrido, no tiene ninguna causa de inmunosupresión, haga una visualización de algo que es absolutamente raro. Pero bueno, digamos, nada, me da un poco de miedo las excepciones a mí, en este punto. Entonces, lo internamos un par de días en el sanatorio en el que trabajo, que es el San Roque, acá de Salta. Y le digo a Fernández, che, ¿te parece que le hacemos unas imágenes, reevaluamos al paciente para que no haya nada raro más allá de lo cutáneo que ya conocemos? Le hacemos una pantomo y la verdad es que no se ve nada y de hecho el vaso era de tamaño normal, que eso es una cosa también que me torturaba a mí del antecedente. Le hacemos una resonancia de pierna, de tobillo para ver si hay alguna cosa extraña, tampoco. El laboratorio, la verdad que estaba absolutamente impecable, no tenía ni una citopenia, o sea que eso termina confirmando, digamos, que todo lo que pasó a principios del 24 con esa pancitopenia realmente parecía una causa tóxica y había justificación de por qué lo había hecho el paciente. De paso, con Fernanda charlamos de evaluar. Hay un porcentaje de pacientes que hacen formas mixtas cutáneo-mucosas, que tiene que ver más que nada con todo el compromiso de vía aérea superior, incluyendo laringe. Entonces hicimos una evaluación al equipo de otorrino que está habituado a ver leishmaniasis, y la verdad es que le ven absolutamente toda la vía aérea y no encontraban ningún tipo de compromiso de mucosa. O sea que parecía que nos estábamos enfrentando, digamos, a una leishmania cutánea crónica con falla terapéutica, de difícil manejo, pero no había ninguna otra sorpresa. Eso fue un poco lo que yo quería ir a buscar, que no hubiesen sorpresas, digamos, ¿no? Con enfermedad de transmisión sexual negativas, no había una causa de inmunosupresión, digamos, por lo menos clara. Entonces, bueno, acá hay una novela muy interesante para comentarles. Se decide en conjunto, Fernanda, los clínicos, solicitamos una interconsulta con un médico reconocido en Bolivia que ve muchísima leishmaniasis, como para preguntar una opinión de experto también. O sea, la verdad, trabajando en equipo con como por lo menos con 4 o 5 profesionales, ¿qué posibilidad teníamos y qué otro tipo de tratamiento poder darle a este paciente, ¿no? Bueno, y acá surgen los problemas. Surge fácilmente que una posibilidad era un tratamiento combinado con pentamina intramuscular y miltefosina bioral. Ustedes ahí en San Justo están acostumbrados a escuchar de la pentamidina porque la usan como profilaxis de PCP en los pacientes trasplantados, con nebulizaciones más en forma local. Algunos médicos ya con más años de experiencia, más edad, recordarán la pentamina como tratamiento para el PCP mismo, digamos, usada en forma sistémica, que seguramente alguna vez habrán tenido algún problema sobre la toxicidad de la pentamina usada en forma sistémica. No es una droga hoy en día que usemos mucho más allá de esta indicación que les estoy diciendo. Pero bueno, surge como una posibilidad la pentamina intramuscular y la miltefosina, que es una droga que yo la verdad no conocía, nace como una droga quimioterápica, y después se le encuentra una aplicación en la leishmaniasis. Ahora ustedes me preguntarán, che, ¿todas estas cosas las tenemos en Argentina? Bueno, la penta ustedes saben que sí. Previamente habíamos hablado de Lucantime que sí, la Anfo sí. Ahora, la miltefosina no se fabrica en Argentina, no la tenemos, es imposible de conseguir y tuvimos que ir haciendo, digamos, un periplo ahí,
con el paciente, en donde nos comunicamos con este paciente, con este médico de Bolivia, experto en leishmaniasis, y él suele tener, importadas, si mal no recuerdo, vos corregime, Fer, de Alemania, él suele tener por lo menos 5 o 6 tratamientos en su casa, en su consultorio, como para poder aportarle a los pacientes. Eh, Así que el paciente, a través de un contacto en Bolivia, consigue la miltefosina, el famoso paquetito de comprimidos, porque ese es tratamiento oral, y lo trae para Salta para poder iniciar el tratamiento combinado. O sea, fue algo bastante complejo. La miltefosina no la tenemos hoy en día en Argentina. Después Fernández les hablará un poco sobre la experiencia sobre la miltefosina, pero hoy en día todas las guías la recomiendan. O sea, es realmente una muy buena droga y evidencia científica de que sirve para la leishmaniasis. Bueno, ¿cómo fue esto lo hicimos en el San Roque, el paciente venía a inyectarse intramuscularmente 300 miligramos, la famosa ampolla que ustedes conocen de pentamidina, día por medio intramuscular en los glúteos, la miltefosina se toma un comprimido con desayuno, almuerzo y cena durante 28 días. Ustedes se imaginarán cómo le quedó el glúteo al paciente. La verdad, que le quedó como el de Alejandra Pradón, la verdad, complicado. Era de lo que más se quejaba el paciente. No tuvo ningún efecto adverso serio. Pero la verdad que el paciente se quejaba del dolor que tenía. Las cantidad de inyecciones que recibió este año intramusculares en el glúteo fueron, digamos, importantes y varias veces. Ya les digo, no tuvo ningún tipo de efecto adverso, que la pentamidina usada en forma sistémica tiene varios efectos adversos: pancreatitis, hepatitis, bueno, efectos adversos locales, hipotensión ortostática en el momento que se inyecta. Por lo tanto, el paciente se inyectaba y se quedaba 20-30 minutos en reposo para que no tuviera nada. La verdad que no tuvo nada el paciente, por suerte, más allá de las complicaciones locales y las molestias locales. Bien. Bueno, acá les mostramos algunas fotos en distintos momentos del tratamiento, de esta tercera o cuarta línea de tratamiento. Bueno, esta es una foto al inicio del tratamiento, una semana después de iniciado el mismo. En realidad no tuvimos la oportunidad de tomar una foto inmediatamente antes, pero ustedes ya vieron, digamos, una foto anterior de cómo estaba esa lesión, ¿sí? Ya una semana después comienza a verse, si ustedes recuerdan, en estas lesiones papulares, que estaban, digamos, con bastantes signos de inflamación. Ya comienza a verse un aplanamiento, ¿sí? Comienza a verse esta descamación perilesional, digamos, que nos está indicando que hay un proceso de cicatrización en curso, ¿no? Entonces, esta foto fue tomada una semana después del inicio del tratamiento. El tratamiento, como decía Agustín, se inició conjuntamente pentamidina más miltefosina, ¿sí? Él terminó, o por supuesto, primero la, la pentamidina, ¿sí? Él empezó el tratamiento el 21 de octubre del año pasado. El 2 de noviembre finaliza la pentamidina y el 17 de noviembre finaliza la miltefosina, ¿sí? Entonces, podríamos decir que esta es una foto del inicio del tratamiento. Acá esta es la foto inmediatamente finalizada la pentamidina, donde puede verse aún más esto que yo les decía recién, ¿sí? El aplanamiento de las lesiones satélite y toda esta descamación perilesional que ya se hace bastante importante, no solamente alrededor de las lesiones, digamos, satélite, sino en toda, digamos, el área de lesión, porque eso también hay que considerar que muchas veces se comete ese error, ¿no? Que se considera que el área de lesión es solamente esta, ¿no? Donde ocurrió la lesión primaria, y no, la lesión es todo, ¿sí? Porque recordemos que acá alrededor había una placa de más de 9 por 9, y bueno, ese es el tamaño real de la lesión, digamos que esa placa la podemos considerar como el borde de la lesión. Bien, entonces acá ya había terminado la pentamidina, unos días después de terminar la pentamidina, y acá podemos ver la lesión después que termina el tratamiento con la miltefosina. Inmediatamente terminada la miltefosina,
que fue el 17 de noviembre del año pasado, ¿sí? Podemos ver digamos, la gran mejoría en toda el área de lesión, la lesión primaria completamente epitelizada y ya presentando esta característica típica que tienen las lesiones cutáneas por leishmania, ¿sí? Que es este adelgazamiento de la piel, que muchas veces se lo describe como en papel de cigarrillo, ¿sí? El aplanamiento de los bordes. Esto que se ve acá en realidad no es un borde que esté levantado como signo inflamatorio de la infección, sino es porque hay una fibrosis importante, ¿sí? Este borde persiste indurado actualmente, ¿sí? Y podemos ver, digamos, una mejora importante. Obviamente esta hiperpigmentación, digamos, como consecuencia de la inflamación, es una hiperpigmentación normal, ¿sí? Que se da en más de la mitad de las lesiones cutáneas y que, bueno, de acuerdo al paciente, eso no es algo fijo, puede demorar a veces hasta años en desaparecer, ¿no? Pero bueno. Eh, Volvemos a repetir los anticuerpos, en este caso ya no se decide volver a tomar muestras porque no vemos ninguna, digamos, ningún indicio para hacerlo, no presentaba ninguna nueva lesión, ¿sí? Le hacemos una ELISA en donde los anticuerpos comienzan a descender nuevamente, ¿sí? De a poco. Acá tenemos un descenso del 32% con respecto al basal. Recordemos que después de los primeros tratamientos de glucantime, con glucantime el paciente llegó a tener hasta un 70% de descenso con respecto al basal y después volvió a aumentar. Y acá nuevamente vamos bajando, ¿sí? Acá tenemos una fotografía de fines de enero de este año, que es donde le repetimos justamente el análisis serológico, ¿sí? Nosotros tenemos como, digamos, un protocolo en donde cuando hacemos el seguimiento del paciente lo vamos haciendo, bueno, antes del tratamiento, por ahí podemos hacer, digamos, intratratamiento, pero hacemos finalizado el tratamiento, hasta un mes de finalizado el tratamiento, que es en este caso, en donde podemos observar que ya prácticamente no se observa ningún vestigio de estas lesiones satélite que presentaba, una disminución muy importante del área que presenta la hiperpigmentación, ¿sí? Esto que se ve acá es una cicatriz de una biopsia que se le hizo en algún momento para descartar alguna otra patología, ¿sí? Y fíjense que ya tenemos, digamos, en correlación con esta fotografía, un descenso del 71% con respecto al basal, ¿sí? Esto un mes, eh, hace un par de meses, ¿no? En enero, a fines de enero. Y esta es la última fotografía que tenemos del paciente. Esta la tomamos antes de ayer. Ya actualmente se cumplieron 5 meses de la finalización del tratamiento. Así que bueno, se le repitió la serología, que bueno, tendremos los resultados próximamente. Pero bueno, así está la lesión hoy por hoy, totalmente cicatrizada, ¿no? Bueno, gente, un poco la idea es acá parar un poquito. Esta fue la presentación del caso, ya con 5 meses de seguimiento post último ciclo de tratamiento con miltefosina pentamidina. No sé si quieren hacer alguna pregunta. La idea ahora es hacer, después de este espacio, hacer un breve repaso teórico de la leishmaniasis, que digamos no es algo que se vea realmente en Buenos Aires. Hace un repasito. Vamos a tocar el tema de la visceral, la leishmaniasis visceral, que es un tema de preocupación hoy en día en Salta, que se considera una enfermedad distinta. Lo vamos a tocar nada más, porque este paciente no tuvo una forma visceral, tuvo una forma cutánea. Pero para que también ustedes entiendan lo que está pasando acá en el norte con la leishmaniasis visceral, que es otro tipo de parásitos, otra enfermedad.
pero darles el espacio a cualquiera que quiera participar, no sé, los chicos del CONICET del italiano, el auditorio, alguna cosa que quieran preguntar, no hay problema, paramos un minutito y seguimos con el marco teórico. Estoy yo, Agustín Lucas. Bueno, maravilloso el caso. La verdad, muy interesante el seguimiento longitudinal que tienen del paciente por meses, casi un año. Lo tienen seguido. La verdad que muy bueno desde inicio a fin, muy bien fotografiado, muy bien documentado. Yo me preguntaba, cuando presentaban el caso, ¿qué hubiese pasado si ese paciente que fue a pescar al Bermejo viene con esa lesión a nuestro hospital italiano? Por supuesto que no hubiésemos pensado ni a palos de entrada en una leishmaniasis, porque es un diagnóstico diferencial que, como no vemos, no lo pensamos. Y creo que hubiésemos pensado sin ninguna duda que el paciente recibió o un raspón o una picadura de araña o de víbora no advertida y se sobreinfectó. Y acá también hubiese recibido por lo menos un ciclo de antibióticos o tal vez dos, si hubiese sido manejado en forma ambulatoria, rebotando en distintos lugares del hospital, hasta que luego de entre 14 y 20 días, y ante el empeoramiento, hubiese terminado internado, tal vez con diagnóstico primario de una infección cutánea refractaria al tratamiento. La verdad que el hecho de que fue a pescar al Bermejo hubiese traccionado muchísimo el diagnóstico hacia ese lado, si bien creo que no hubiésemos hecho el diagnóstico de entrada de ninguna manera. Si hoy en día vos pones en ChatGPT úlcera cutánea crónica, zona tropical, el ChatGPT en un segundo, entre los primeros diagnósticos diferenciales que tira, va a tirar la leishmania cutánea. Con lo cual, no creo que hubiese sido no pensado luego de una primera revisión de diagnósticos diferenciales. Lo que sí, a mí me llamó la atención que nosotros acá hubiésemos hecho biopsia de la lesión. Y allá no biopsiaron la lesión, con lo cual para mí es un gran aprendizaje en esta patología. Nosotros hubiésemos hecho biopsia, taco histológico, que no sé si hubiésemos hecho el diagnóstico con un taco histológico, no sé si es la muestra adecuada, no sé si los medios de transporte y la forma de parafinar y generar un taco histológico hubiesen deteriorado el material o el parásito de forma suficiente como para luego hacer el diagnóstico, y mucho menos me queda claro si la experticia de los operadores que luego tienen que ver esos tacos histológicos, no acostumbrados a ver al parásito, lo hubiesen detectado. Eh, no creo que hubiésemos hecho cultivo de la lesión, porque no, como pensamos en gérmenes comunes, nosotros no solemos cultivar las lesiones porque están todas colonizadas y contaminadas. No hubiésemos hecho el aspirado y, por supuesto, al menos de entrada no hubiésemos hecho una PCR del fluido, porque ni siquiera me queda muy claro que la tengamos disponible en el laboratorio. Tendría que ser pensada, ser mandada a pedir y luego en una segunda vuelta diagnóstica. Entonces, la primera pregunta, que va tal vez para los dos, que bueno, tienen por supuesto más experiencia que nosotros, ¿qué creen que hubiese pasado con un taco histológico de esta lesión si se hubiese hecho diagnóstico? La segunda pregunta que me quedó muy dando vueltas es la esplenomegalia, ¿no? Inicialmente yo la interpreté como parte de la infección. Claro, yo empecé a conocer el caso, el relato, sabiendo que me iban a contar un caso de leishmania. Cuando me contaron que tenía esplenomegalia, dije, bueno, la leishmania. Pero después entendí que era un caso de leishmania cutánea en un paciente inmunocompetente, que vos muy bien te encargaste en descartar que el paciente no tenga concurrentemente una enfermedad debilitante, inmunosupresora u oncomatológica. Con lo cual, la esplenomegalia para mí en el caso quedó sin una comprensión del todo claro. Y bueno, a ver cómo la terminaron de interpretar ustedes retrospectivamente. Creo que el caso es muy bueno en la secuencia fotográfica, y uno, sin saber nada del caso, se da cuenta cómo las lesiones progresivamente se van apagando, se ponen más pálidas, más ocres, más descarmativas, se pierden las pápulas y desde ya que se pierden las úlceras y el eritema, y pasa a una lesión pálida, ocre pigmentada cicatrizal, típico de las lesiones crónicas de cualquier etiología. Y
claramente que indican la curación del paciente. Pero por otro lado, me surgió una tercera pregunta, que es que, bueno, el tratamiento fue muy dificultoso en todas sus líneas y conseguir algunas de las medicaciones en el último tiempo fue casi una casualidad. La pregunta concreta es, ¿hay algún lugar para el tratamiento quirúrgico de la lesión? Si uno no hubiese, la lesión hubiese sido en las etapas que estuvo más delimitada, más inicialmente, si uno reseca toda la lesión, ¿puede tener algún lugar en la cura el tratamiento quirúrgico de la lesión? Porque siempre he visto que las lesiones volvieron sobre el eritema inicial, nunca a distancia, no hubo una recidiva a distancia. Bueno, en definitiva, repasando, serían las tres preguntas. Uno, el taco histológico, otra, la explicación de la esplenomegalia, y la tercera, si hay algún lugar para el tratamiento quirúrgico en esta patología. Si querés, yo respondo lo del taco histológico y lo de la resección quirúrgica y te dejo. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Bueno, en cuanto a lo que preguntabas sobre el tema de la muestra, ¿no? No está indicada o sea, no está dentro de las posibles muestras a tomar para el diagnóstico de leishmaniasis, porque es muy difícil la visualización del parásito por el tamaño que tiene y por el lugar donde está ubicado, ¿sí? Es muy difícil encontrarlo, no quiere decir que no se lo pueda encontrar, ¿sí? Ya de por sí el diagnóstico a través de la visualización en un frotis, en un extendido, ya tiene cierta dificultad, tiene que haber un entrenamiento, digamos, intensivo previo, o sea, tenés que tener un ojo entrenado para diferenciar al parásito, no sé, de una plaqueta, por ejemplo, que suele pasar, digamos, cuando no hay mucho entrenamiento en ese sentido. Entonces, en un taco histológico es difícil encontrar el parásito, y sobre todo cuando no hay tanta carga parasitaria, ¿bien? Entonces, no es lo indicado la biopsia, sí, sí, por supuesto, para descartar otros diagnósticos diferenciales, pero no para hacer el diagnóstico de leishmaniasis. Y con respecto a lo que me preguntabas sobre la resección quirúrgica, de ninguna manera está indicada ni en las lesiones cutáneas ni en las mucocutáneas la intervención quirúrgica. Esto ya está estudiado desde hace mucho tiempo porque las lesiones vuelven a aparecer en el mismo sitio. Bueno, y con respecto a al tema de la esplenomegalia, yo me olvidé de comentarlo, o es verdad, no sé si lo pusimos en algún momento. El señor tuvo adenomegalias locorregionales, o sea, y eran palpables inicialmente, no sé si en el triángulo de Scarpa, como a ese nivel, o sea, ha tenido ganglios palpables el señor al comienzo de la evolución de la enfermedad, que yo no lo conocía en ese momento, marzo, abril, Sí. o sea, en ese momento está como reportado en las historias de los otros centros, que también, la verdad que yo siempre hablo con Fernanda del tema de los registros médicos, o sea, ustedes no saben el oro, el oro en polvo que tienen con los registros médicos y la integración de los pacientes en un mismo lugar. O sea, para hacer esto, la verdad que hubo mucho sacrificio de buscar información en miles de lugares que no están integrados, más allá que pueden ya tener una computadora integrada de clínica electrónica, no, digamos, fue muy difícil integrar esa información, pero sí está reportado en las otras historias de los otros centros los ganglios palpables, las adenomalias locorregionales. Yo la verdad es que yo pensé como en gravedad en el momento, cuando hablamos del caso con Fernanda, ya como por, no sé qué, que me fue octubre, y me cuentan la historia de lo que había pasado, del vaso agrandado, de la espancitopenia, dije, claro, es como que se mezclaron las cosas, digamos, y dije, pará, pero es lo que acabo de leer de Visceral, porque la verdad que la última vez que había leído Leishmaniasis había sido allá por tercer año de la facultad. Entonces dije, bueno, y ahí empecé a hablar con Fernanda como experta, che, pero hay posibilidad que un brasiliensis se visceralice. Me dice, mira, más raro que mono verde, sí puede haber algún reporte. Eh, entonces yo la verdad es que lo que intenté hacer ahí en ese momento fue evaluar, a ver en la situación actual, en qué estábamos. Bueno, me quedé tranquilo después de haber encontrado todos los parámetros normales, imágenes normales. La verdad, cuál es la explicación de la esplenomegalia? Si es algo reactivo, la verdad es que
No sé si fisiopatológicamente si el parásito se puede escapar por ahí a pasear. La verdad que no lo sé. Yo lo interpreto como algo reactivo. Ahora, sí, el parásito pudo haber entrado en la circulación y haber autolimitado la situación del propio organismo con la inmunidad. No, yo desconozco la fisiopatología porque encima estamos hablando de un Agus, parásito que no produce, no produce una forma visceral. Pero la ahí verdad es que Agus, desconozco. Sí, una de las preguntas, yendo a un poco de eso, creo que José preguntaba al principio, él no tiene micrófono, por eso te leo yo la pregunta que sí, hizo no en hay el chat. problema. Dice, ¿ustedes creen que tuvo compromiso visceral y que tuvo respuesta a los tratamientos iniciales? No, es re interesante la pregunta, que se conecta con lo que pregunta Lucas. Yo la verdad es que no quiero mentirles, no lo sé. No sé si es algo reactivo, no sé si el parásito habrá entrado en circulación por un tiempo y fue autolimitado rápidamente. La verdad que se mezcla con la toxicidad por drogas y se mezcla con la toxicidad por piretroides. Entonces, bueno, yo ahí en ese momento lo único que atiné a hacer, hablando con Fernanda, es, bueno, reevaluemos y ver dónde estamos parados hoy en día para que nos encontremos una sorpresa. Tal vez nos encontramos con un vaso de 200 milímetros, pancito peña, o decís, ¿qué pasó acá? Pero no fue lo que ocurrió. Fue algo que se autolimitó, pero desconozco realmente la explicación fisiopatológica de lo que pasó en ese momento exacta, ¿no? No sé vos, Fer, si vos tenés alguna experiencia de la fisiopatología con respecto a al brasiliensis o... Sí, lo único que puedo acotar a lo que dice Agustín es que es extremadamente raro, es extremadamente rara, perdón, la visceralización. Sí está reportada en casos con pacientes, digamos, que tienen alguna patología inmunosupresora de base, que eso sí, pero aún así es algo extremadamente raro, ¿no? Así que yo personalmente me inclino más por las otras teorías, ¿no? En las que expusimos inicialmente, pero no lo podemos descartar tampoco. No lo podemos descartar tampoco. Chicos, sé que seguramente ahí ustedes estarán empezando los pacientes que tienen en la sala. Avanzamos si quieren un poco más. Vamos a tratar de avanzar sobre el marco teórico. Acá la dejo también un poquito a Fer, que vamos a presentarles un marco teórico con un perfil muy argentino, con, digamos, investigación local, muy importante esto, porque uno generalmente siempre tiene que traspolar de Europa a Estados Unidos, en este caso pues, también podría meterse la India, Brasil, y la verdad que es toda investigación hecha en el Instituto de Investigación del CONICET de Salta, todo regional, todo de Argentina, lo cual me parece le da para mí una importancia muy grande a esto, porque gente nos cuesta encontrar información local, más en cosas así, como decía Fernanda, digamos, enfermedades totalmente discriminadas, porque solamente entre comillas afectan a los pobres y nadie investiga sobre esto. Bueno, acá tenemos sí a héroes y heroínas que se dedican a investigar todo esto. Creo que obviamente tenemos que ir con cierto ritmo. Pero bueno, al final sí que nos preguntan alguna cosita más. Eh, Hola, Vane Luna desde acá. ¿Puedo hacer una preguntita? Sí, vale, dale. Eh, la milterformina, que nunca la escuché, ¿cómo Sí. actuaría sobre los parásitos? Vi que Y también que puede actuar sobre otros parásitos como otros Leishmania y también contra otras cándidas y otros hongos, pero no sé qué experiencia tienen ustedes con el uso de esta medicación, porque yo es la primera vez que la escucho. bueno, hola Vanessa, gracias por la pregunta. Hola. ¿Qué tal? Bueno, como dijo en algún momento Agustín, la miltefosina inicialmente comenzó como una droga quimioterápica, ¿sí? Se utilizaba para el cáncer de mama cuando había compromiso en piel, ¿sí? Este, y bueno, digamos, se empezó a probar luego con esto, digamos, que está bastante en auge ahora, que es el tema de reposicionamiento de fármacos, digamos, de estudiar fármacos, digamos, con otras indicaciones para otras patologías, y se vio que era efectiva tanto para Leishmania como para T-Cruzi, ¿sí? El mecanismo de acción sería que interfiere con la síntesis de fosfolípidos del parásito, puntualmente para lo que es T. cruzi y Leishmania.
y de hecho pasó a ser la primera línea de tratamiento para la leishmaniasis visceral en la India, donde el tema de la resistencia al glucantime es una cuestión, digamos, era una cuestión bastante preocupante por el tema del arsénico en el agua, ¿sí? El antimonio está emparentado químicamente con el arsénico, es un metaloide. Entonces, en la India pasó eso, ¿no? Bueno, los pacientes estaban ya adaptados digamos, a tener concentraciones en sangre altas de arsénico y por lo tanto el glucantime no les hacía nada. Entonces, bueno, pasó a ser la primera línea, aparte, bueno, vino como la panacea por ser el primer tratamiento oral para la leishmaniasis. ¿Qué experiencia tenemos acá en Argentina? Bueno, de hecho yo hice mi doctorado trabajando en una investigación clínica con nifedipina versus antimoniato de meglumina en pacientes con la forma cutánea y la forma mucosa, ¿sí? Que son las dos formas clínicas que puede tener la leishmaniasis tegumentaria, ¿sí? Y acá un poco haciendo una introducción al marco teórico. La leishmaniasis visceral y la leishmaniasis tegumentaria se consideran dos enfermedades diferentes, por eso muchas veces ustedes van a leer las leishmaniasis, ¿sí? Y no la leishmaniasis, ¿sí? Porque como son producidos por parásitos digamos, de especies diferentes, son consideradas patologías diferentes. Entonces, bueno, yo trabajé particularmente y trabajo con la forma tegumentaria. Tuve la oportunidad de hacer un ensayo clínico acá a nivel regional, utilizando la miltefosina cuando todavía se comercializaba acá. Como decía Agustín, la miltefosina se dejó de comercializar en Argentina porque obviamente no era rentable. Y bueno, dejamos de tenerla disponible, aun cuando las guías, digamos, de la Organización Panamericana de la Salud ya la posicionan por arriba del glucantime, eh, inclusive a la pentamidina la posicionan por arriba del glucantime, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo importante entender, ¿no? Bueno, si bien la leishmaniasis tegumentaria y visceral digamos, son consideradas patologías diferentes, comparten un poco, digamos, la zona endémica en lo que es las Américas, desde el sur de los Estados Unidos o norte de México hasta Argentina, ¿sí? Todo lo que es la región del NEA y del NOA. Así que bueno, no sé si contestó un poco tu pregunta lo de las Sí, miltefosinas. sí, gracias. Es que no, nunca la habíamos utilizado y quería saber un poquito las indicaciones. Sí, sé que se utiliza también, se ha empezado a utilizar para otras patologías infecciosas, por ejemplo, amebiasis, ¿sí? Conversando por ahí con colegas infectólogos o microbiólogos, pero la única presentación disponible hoy en Argentina es una presentación, digamos, para uso veterinario. Bueno, como decía recién, el NEA y el NOA son, digamos, las regiones en donde vamos a tener, hablando particularmente de la leishmaniasis tegumentaria, ¿sí? Tenemos varias especies de leishmania que pueden causar leishmaniasis tegumentaria, pero la que predomina es Leishmania brasiliensis, que es, bueno, la que encontramos en este paciente. Eh, eh, la provincia de Salta es la que reporta más del 50% de los casos en todo el país, ¿sí? De leishmaniasis tegumentaria. Y en lo que respecta a la leishmaniasis visceral, y por eso quería tocar brevemente el tema, primero, digamos, fue bajando, ¿no? La leishmaniasis visceral de Brasil, Paraguay, pasó a Misiones, ¿sí? Misiones lideraba, digamos, la lista de provincias que reportaban más casos humanos, y actualmente es Salta la que reporta más casos humanos, habiendo reportado, según el último boletín epidemiológico del 2025, 19 casos
a lo largo del año ya. Gracias, doctora. De nada. Bueno, este es un trabajo bueno, que realicé junto a mi grupo de trabajo y en colaboración con investigadores de otros centros, de otros lugares de América y también del mundo, ¿no? Un investigador de Japón, bueno, de Inglaterra, como para actualizar un poco, ¿no? Porque los reportes que había sobre la epidemiología de la leishmaniasis eran bastante antiguos, ¿sí? Y entre las cosas interesantes que hicimos, lo que hicimos fue hacer el análisis retrospectivo de 95 casos que habíamos recibido acá en el laboratorio desde el 2000 hasta el 2014, y encontramos que había zonas que no estaban reportadas previamente en la literatura, es decir, departamentos dentro de la provincia de Salta que no estaban reportados en la literatura, como el departamento Metán, ¿sí? El departamento Chicuana, el departamento Güemes, ¿sí? Entonces, eso fue algo bastante interesante porque no estaba reportado previamente en la literatura. Sí, por supuesto, la zona hiperendémica, que comprende los departamentos Orán y General San Martín, donde está Tartagal, que es donde se concentra la mayor cantidad de casos, ¿sí? En cuanto a los otros hallazgos, bueno, encontramos lo que se sabe, digamos, sobre la forma tegumentaria, lo típico, ¿no? Que predomina en el sexo masculino, justamente porque tiene que ver, digamos, con la ocupación, ¿sí? Se da fundamentalmente en trabajadores rurales, digamos, que de alguna manera irrumpen en el ecosistema natural, digamos, o el ciclo de transmisión de la enfermedad, entre el insecto vector, digamos, y los hospedadores silvestres o reservorios silvestres, y bueno, y es ahí donde se produce, digamos, la infección en el humano como, digamos, hospedador accidental, ¿no? Bueno, una cosa interesante es que nosotros acá, como estamos en una zona, en Salta Capital, en una zona no endémica, ¿sí? Las zonas endémicas están al norte. Entonces, dentro de la población que tenemos nosotros que recibimos para diagnóstico, está repartido prácticamente la mitad entre las formas cutáneas puras, ¿sí? Que solo afectan a piel, y las formas mucocutáneas, que son aquellas que afectan, como les comentó Agustín, las vías aéreas superiores, ¿no? En donde hay compromiso de fosas nasales, faringe, laringe e inclusive hasta tráquea, ¿no? Bueno, un poquito para mostrarles algunas fotos de nuestros pacientes con leishmaniasis mucosa o mucocutánea, ya que, bueno, el caso que nos ocupó fue de una leishmaniasis cutánea pura, digamos. Acá tenemos algunas imágenes del compromiso característico de la leishmaniasis mucosa, donde puede haber perforación del tabique nasal, ¿sí? Una destrucción amplia, digamos, de tejidos. En este caso, el paciente había perdido completamente el tabique, ¿sí? Y ya tenía prácticamente una destrucción total de lo que es la pirámide nasal. Las formas mucosas también pueden tener extensión a piel, ¿sí? Desde la lesión mucosa inicial puede extenderse a piel. Acá vemos el compromiso característico típico del paladar, ¿sí? Esa lesión granulomatosa en paladar característica, y bueno, en las imágenes inferiores podemos ver algunas secuelas, ¿sí? Que pueden quedar luego de padecer una forma mucosa, ¿no? Estas importantes sinequias que afectan gravemente, digamos, la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y que por ahí tienen que someterse a varias cirugías, pero volviendo al tema de la parte quirúrgica, hay que asegurarse que el paciente ya esté curado, ¿sí? Porque si uno toca algo que todavía, digamos, en donde sabe que todavía está el parásito, puede empeorar la situación, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa importante les quería mostrar? Que bueno, de todos los pacientes que nosotros investigamos, sus características, dijimos que la mitad eran de la forma cutánea pura, casi todos presentaban una lesión única,
¿sí? Pocos pacientes presentaban 2 o más lesiones, generalmente se presentaron con una lesión única, y en el caso de los pacientes con enfermedad mucosa, lo que sí observamos, y que nos llamó mucho la atención porque es más común, digamos, que el paciente obviamente comience con una enfermedad leve, ¿sí? Todos los pacientes que recibimos prácticamente, fíjense, casi el 80% tenían una enfermedad grave mucosa, ¿sí? Llamamos enfermedad leve cuando solamente está comprometida las fosas nasales y extensa cuando ya hay compromiso de piel, perforación de paladar, compromiso faríngeo, laringio, etcétera, ¿no? Bueno, también pudimos investigar un poquito la sobreinfección. Obviamente que en las lesiones cutáneas pudimos confirmar Staphylococcus aureus como el principal agente causante de sobreinfección, y también, digamos, algunas bacterias presentes en las lesiones mucocutáneas, ¿no? Bueno, acá también pudimos determinar que hubo un porcentaje importante de pacientes con coinfecciones, como enfermedad de Chagas, sífilis, toxoplasmosis, algunas micosis profundas como coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, que son bastante frecuentes acá en el norte, ¿no? Y en general, todos estos pacientes que presentaban infecciones concomitantes eran los pacientes con las formas mucosas graves, ¿no? Los que veíamos recién en las fotos. Bueno, esto ya un poquito lo comentamos, que la leishmaniasis visceral, si bien es otra patología totalmente distinta, es un problema de salud pública actualmente, ¿sí? Acá en el último boletín epidemiológico, si observamos la parte inferior del gráfico, vemos en amarillo una representación de cómo han ido aumentando el número de casos en Argentina, ¿sí? Desde el 2001 hasta el 2023, y ese aumento de casos ha sido a expensas fundamentalmente del NOA y particularmente, como ustedes pueden ver, de Salta, ¿sí? Acá podemos ver todo el aumento gradual de casos que se ha ido dando, en este caso del 2019 al 2024, ¿sí? Solamente como para mencionar y dejar abierto por ahí la posibilidad para otro Ateneo. Y por último, para terminar, quería comentarles brevemente acerca de otro trabajo que tuve la oportunidad de realizar con mi grupo acá del instituto, y que es ahora, digamos, el tema que me ocupa desde hace algunos años, que son las causas de falla terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo, que es el que pudimos publicar hasta el momento, obviamente que seguimos investigando otras causas de falla, ¿sí? Hicimos un estudio de casos y controles en donde, los casos fueron los pacientes con falla terapéutica y los controles los pacientes que evolucionaron hacia la curación, ¿sí? Esto siempre hablando de la falla terapéutica con el antimoniato de meglumina, ¿no? Eso es el tema, digamos, que nos ocupa en este momento. ¿Por qué los pacientes empezaron a fallar al tratamiento con el antimonial pentavalente, ¿sí? Entonces, bueno, tomamos un grupo de 71 pacientes en los cuales tuvimos un buen seguimiento, mínimo de 6 meses para las formas cutáneas y 12 meses como mínimo en las formas cutáneas, ¿sí? Bueno, acá un poco el flujo de cómo fuimos seleccionando los pacientes. Este es un mapa bastante parecido al que vieron recién, donde se muestra, digamos, las zonas calientes que están representadas en rojo, que es donde está la mayor concentración de casos. A ver, Fer, hay una cosa que no sé Sí. si se nota en el mapa que me pareció a mí sumamente interesante, que yo también tiene que ver con la conclusión de tu trabajo, porque no creo que se vea ahí a distancia. La zona roja es la zona de las yungas y la zona verde lo que se llama Chaco Seco, Ujú. porque tiene que ver un poco también con la conclusión de tu trabajo. Así es. Entonces acá vemos cómo la mayor parte de los casos, si ustedes se fijan en las zonas, digamos, de densidad de casos, están más concentrados en lo que es la zona de yungas, ¿no? Bueno, analizamos distintas variables
¿sí? Que tienen que ver con la epidemiología, ¿sí? Y las características sociodemográficas del paciente, como sexo, edad, ocupación, distintas características clínicas, tanto la forma clínica como la presencia de sobreinfecciones, enfermedades infecciosas y no infecciosas concomitantes, todas cuestiones que tuvieron que ver con el esquema terapéutico, cómo se administró, si fue completo, si fue incompleto, si la dosis fue suficiente o insuficiente, si hubo interrupciones o no. La verdad que se analizaron una gran cantidad de variables, ¿sí? Las cuales se introdujeron primero en un análisis bivariado, ¿sí? Para poder luego seleccionar las variables que íbamos a introducir en nuestro análisis multivariado, ¿sí? Entonces, lo que se hace antes de hacer un análisis multivariado es seleccionar aquellas variables que en este caso fueron los pacientes provenientes de la región de Yungas, no los de Chaco Seco, sino que hubo más falla terapéutica en los pacientes que se infectaron en la ecorregión de Yungas, pacientes con lesiones de más de 6 meses de evolución, pacientes con tratamientos o esquemas terapéuticos incompletos, lo cual es totalmente lógico, pacientes de más de 40 años, el sexo masculino, las interrupciones durante el tratamiento y la forma clínica mucosa. Esas fueron las variables con las que nos quedamos, ¿sí? Para introducirlas después al análisis multivariado, y después de hacer el análisis multivariado nos dio con una P de menos de 0,05 que los factores asociados a la falla terapéutica fueron los pacientes que se infectaron en la ecorregión de Yungas y aquellos pacientes que presentaron lesiones de más de 6 meses de evolución, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero alargarlo mucho más. El trabajo, para el que le interese, por supuesto, está disponible en PubMed para que puedan bajarlo. Pero nos llamó la atención esto, y es una de las cosas que también están investigando los chicos del CONICET italiano, esto, digamos, de la variabilidad intraespecífica que puede haber dentro de una misma especie, ¿sí? O sea, nosotros hoy por hoy ya sabemos que la Leishmania brasiliensis que circula en la ecorregión de Yungas no es la misma que circula en el Chaco Seco, ¿sí? Ya hay varios trabajos publicados sobre eso, pero falta investigar un poco más. El tema de la evolución de la lesión tiene que ver con trabajos previos que nosotros también realizamos. Acá estudiamos mucho la inmunología de la leishmaniasis, y tiene que ver con la respuesta, digamos, celular, que a medida que va pasando el tiempo, las células, digamos, se van volviendo senescentes, ¿no? Entonces, ya, digamos, la inmunidad después de los 6 meses no es la misma, por lo tanto, la respuesta al tratamiento tampoco. Bueno, gente, nada, nos parecía importante comentarles esto porque es información bien, bien, bien argentina, no es extrapolación de ningún lado esta información, así que no queremos extenderlo más. De todas las drogas, digamos, que uno lee en la literatura, hay algunas que no están en Argentina. La miltefosina, que ya hablamos, es una. Y después, no sé si recuerdan alguna vez en su vida haber leído sobre la paramomicina, que es un aminoglucósido. Tampoco está presente para hacerlo en forma sistémica en la Argentina, que es la que yo llamo una de las 5 grandes de la leishmaniasis. O sea, esas dos no las tenemos nosotros. O sea, si teníamos la oportunidad de hacer otra droga, acá no está, hay que conseguirla de otro lado, digamos, ¿no? Después todas las demás fueron utilizadas en el paciente. Así que, bueno, no queremos extendernos más, sabemos que están súper pasados de tiempo. Un poquito agradecerles, esperemos que les haya gustado. La idea era llevarles un caso. Obviamente yo como persona que nací en Buenos Aires, trabajé en Buenos Aires hasta hace 3 años, obviamente solamente había leído sobre la leishmaniasis, pero jamás había visto un paciente con esto. Así que la verdad que a mí me pareció sumamente enriquecedor. Y bueno, también le introdujimos un poquito el tema de la visceral, que si bien el paciente no era de visceral, es un tema que preocupa mucho en la salud pública hoy en día en el norte. Y eso obviamente es una enfermedad muchísimo más grave y que pone en peligro la vida. Si no te tratas, te morís, básicamente. Que son pacientes que cursan con pancitopenia, hepatoesplenomegalia y síndrome febril.
Así que tienen ahí como varios diagnósticos diferenciales de cosas que ustedes ven ahí en San Justo, en el 84. Pero bueno, no creo que vean muchas leishmaniasis, pero tengan cuidado si meten uno en el sector que viene de Salta. Ojo con el pretrasplante ahí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, no sé si quieren comentarnos algo, sabemos que están repasados de tiempo, pero estamos abiertos a escucharlos. Sí, tenés que ir ahí. Bueno, Agustín, muchas gracias. Doctora Bustos, muchas gracias por habernos compartido este paciente. La verdad que aprendimos un montón. Es una barbaridad que nuestra farmacopea está llena de cosas muchas veces inservibles. Estamos llenos de vitaminas, duplicados las estatinas, duplicados los antiácidos, pero fármacos cruciales como para el tratamiento de algunas enfermedades no los tenemos. Creo que ustedes que tienen a los pacientes tienen que hacer las acciones correspondientes para que eso cambie, mandar los casos al Ministerio de Salud local, pedir a los ministerios y a las autoridades correspondientes para que los provean de estas medicaciones, porque hoy en día realmente es inconcebible cómo lo terminaron resolviendo, pidiéndole de buena voluntad a un médico del extranjero que les venda un tratamiento, lo que resulta totalmente inaceptable. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias, lo dejamos y les dejamos el saludo de todo acá la residencia del Servicio de San Justo para Agustín, la doctora María Fernanda y bueno, todo el Hospital San Roque de Salta. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación y el espacio. Un solo comentario les tiro, perdón, me van a matar. La idea de esto es también, digamos que, bueno, conozcan diferentes personajes distribuidos por el país y que es dejar las puertas abiertas, la verdad, de un intercambio, el que le interese conectarse con la doctora, investigar sobre esto, o que la doctora vaya para allá. La idea es dejar puertas abiertas y tratar de como conectarnos más. Ah, eso nomás. Un gran saludo a todos, un abrazo. Bravo, Muñoz, Chau, Agus. bravo.